Bienvenidos, hermanos y hermanas, a Despertar con el Cordero, fieles al deber como el gallo al amanecer. En esta mañana el gallo nos está ayudando a predicar, hermanos. Debemos ser fieles como el gallo al amanecer. Somos el pueblo que está representado por el gallo. El gallo no duerme ni deja dormir. El remanente no duerme ni deja dormir. Los siervos, estos atalayas, están avisando que llega el día eterno para el que veló y llega la noche eterna para el que durmió. En ese contexto estamos motivándoles para continuar en esta jornada y estamos en el contexto del Evangelio Eterno, tratando de acercarnos un poco más a lo que está profetizado en Apocalipsis 14, 6 al 13. Ayer hablamos de todo lo que incluye y la dinámica de lo que estamos hablando. Vamos hoy a fortalecer esa parte importante de lo que dice Apocalipsis 14, 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía. ¿Sí? Se entiende que cuando la palabra dice que tenía, fue porque ya se le había dado. ¿Listo? O sea, cuando la palabra dice, y vi que otro ángel que tenía, debemos sobreentender que si tenía el evangelio, porque el evangelio no se origina en los ángeles. El evangelio viene ¿de dónde, hermanos? ¿De dónde viene el evangelio? Del Padre, ¿no? Apocalipsis 1:1 nos dice que la cadena de revelación, ¿sí? Entonces, dice Apocalipsis 1:1 y vamos a cambiar la palabra revelación por evangelio, para que entendamos un poco más, porque en cierta manera la revelación, el evangelio es una revelación. El evangelio es una revelación, ¿cierto? Entonces vamos a poner así la palabra, en lugar de evangelio, vamos a poner de revelación. Entonces el evangelio, vamos a hablar así pues, el evangelio de Jesucristo, acá dice de Yahshua el Mesías, ¿sí? Estoy usando la Biblia israelita nazarena, que Elohim le dio para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y las dio a conocer enviándola por medio de su mensajero a su siervo Juan. Entonces noten que el evangelio no se origina en los ángeles. El evangelio se origina en el Padre. Y si el evangelio tenía, y si el ángel tenía, si el mensajero tenía el evangelio eterno, podemos entender que sobreentender que ese evangelio había pasado por dónde. Si Juan cuando lo vio que ya lo tenía el ángel, entonces tenemos que entender que el evangelio pasó por el Hijo. Ese evangelio pasó por el Hijo y viene del Padre. Ahora, si podemos entender aquí especialmente si es un ángel el que aparece Apocalipsis 14, 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Los que deben correr a recibirlo, ¿quiénes son? Los siervos. Porque los siervos que el Señor escoge son los que están en contacto con el ángel. Y los siervos a las 7, a la iglesia, ¿no? Apocalipsis 1:10 dice claramente que los siervos no se quedan con el evangelio. Lo reciben y lo transmiten a la iglesia. ¿Sí? Los ángeles no se quedan con el evangelio. No se quedan con lo que reciben. Ellos se lo transmiten a los siervos. Los siervos no se quedan con el evangelio. Lo transmiten a la iglesia. La iglesia no se queda con el evangelio. La iglesia recibe el evangelio y la comparte al mundo. Porque la idea del Padre es llenar la tierra de la gloria de Él
la idea, el plan del Padre es llenar la tierra de las buenas nuevas. Estábamos hablando de las buenas, de las malas nuevas del diablo en el fin del tiempo, ¿no? Las malas nuevas, que es lo que presentan los noticieros. ¿Sí? Los periodistas son los siervos que reciben las malas nuevas del diablo y las transmiten al mundo. O sea, lo que hacen los periodistas en el reino de las tinieblas es lo que hacen los siervos de Dios en el reino de la luz. ¿Estamos? Y el diablo está especializándose en que cada vez haya más cosas malas. Por lo tanto, el reino de la luz se está especializando en que cada vez haya más cosas buenas. Lo que nosotros tenemos es que escoger con qué estoy conectado. ¿Listo? ¿Con qué reino estoy conectado? ¿Soy un siervo transmisor de buenas nuevas o soy un siervo transmisor de malas nuevas? ¿Estamos? Y aquí vamos a ver en este contexto la dinámica de los tres ángeles y también lo de los tres espíritus inmundos. Para que usted, entendiendo el reino de la luz, comprende la dinámica del reino de las tinieblas y viceversa. ¿Estamos? Entonces aquí dice la palabra del Señor que la palabra del Señor dice, vi otro ángel que tenía. Entonces, cuando la palabra dice que el ángel tenía, ya usted debe sobreentender qué proceso precedió, ¿sí? Y da a entender que el evangelio para este tiempo, para este momento, está completo. Está en cierta manera completo parcialmente. Hay una, ¿sí? Y ahora lo va a transmitir. O sea, cuando, por ejemplo, cuando transmite Juan a las iglesias en la revelación del Apocalipsis. Cuando Juan lo escribe, cuando termina de recibirlo, ahora lo que lo envía a las 7 iglesias. ¿Estamos? Entonces es importante que entendamos que aquí cuando declara la Biblia, este ángel tenía el evangelio eterno. Primero que todo debemos entender de dónde viene el evangelio y segundo que todo de dónde sale el evangelio, porque este evangelio eterno tiene un origen y sabemos que sale del Padre, ¿sí? ¿Y de dónde? Pero específicamente de dónde sale esa buena nueva, ese evangelio, de dónde sale, de qué parte del templo celestial sale ese evangelio. ¿Sí? Hablando de los tres ángeles, del tercer ángel del lugar santísimo. Perfecto, perfecto. Entonces ya usted sabe ¿sí? Cómo llega el evangelio. Ahora usted sabe de dónde viene el evangelio eterno, se origina, es enviado. Si yo le pregunto, hermano, ¿de dónde recibió Juan la visión del Apocalipsis, el evangelio del Apocalipsis? ¿De qué parte del santuario? Sí, viene del Padre, pasa al Hijo, pasa al ángel, pasa al siervo, llega a la iglesia. Pero ¿en qué parte estaba el cortejo de la redención? ¿En qué parte estaba? Lugar santo. Perfecto. Por esa razón es que entendemos que el evangelio de Apocalipsis 14, 6 al 13 no le fue dado a la iglesia apostólica. ¿Por qué? Porque la iglesia apostólica estaba viviendo en un contexto profético diferente al contexto profético del fin del tiempo. Y la Biblia dice que en Mateo 24, 45, que el Padre envía alimento a tiempo. Y eso es importante que entendamos. El alimento el Padre lo envía a tiempo. ¿Sí? No le va a dar a un pueblo el evangelio de otro pueblo. Lo da en profecía, ¿no? Le anuncia al pueblo al pueblo anterior, le anuncia
qué le va a dar al pueblo subsiguiente, ¿sí? Está en profecías, ¿verdad? Entonces, aquí es importante que usted entienda esto. Ahora, quiero que miremos una parte importante aquí, esto. ¿Cuándo estuvo completo el Evangelio eterno? Y salió a predicarlo. O sea, hay un momento entonces cuando el Evangelio se envía, ¿sí? Hay un momento cuando el Evangelio se está recibiendo, se recibe la buena nueva, se recibe la buena nueva. Se completa la buena nueva y cuando la nueva buena está completa, la buena nueva está completa, ahora sí, ¿qué hace el Señor? Derrama su poder para que el pueblo la llene la tierra con esa buena nueva, porque la tierra está llena de malas nuevas. Y el Padre Celestial quiere que la tierra esté llena de buenas nuevas. ¿Estamos, hermanos? Siempre ha sido, entonces esa parte es importante. Yo quería que teniéramos aquí esto, Eclesiastés 1:9. Eclesiastés 1:9 dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo se hará. No hay nada nuevo debajo del sol, ¿verdad? Entonces voy a compartir aquí, permítanme, hermanos, compartir pantalla. Y la dinámica tipológica de los principales evangelios desde el monte Sinaí. Aquí entendemos, hermanos, que el primer evangelio del Cordero es la creación. Génesis 1:31 describe el primer evangelio. Era bueno y era nuevo. Y oh Dios, que todo lo que había hecho ya era bueno. ¿Sí? Entonces, eso se llama buena nueva. Ahora vamos a mirar aquí desde el monte Sinaí esta dinámica de lo que constituye esto de dar el evangelio, de completar el evangelio y ahora de dotarlo para que salgan a recibirlo, salgan a partirlo por el mundo. Entonces aquí tenemos el monte Sinaí. Ahora, cuando hablamos del monte Sinaí, tenemos que entender las experiencias implícitas. Las experiencias implícitas que le dieron origen a este momento. ¿Sí? A este momento aquí en el monte Sinaí. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos 4 palabras que son importantes que la tengamos en cuenta porque esto constituye el evangelio, las 4 columnas del evangelio. El evangelio comienza con la redención. ¿Sí? ¿Qué sigue luego, hermanos? Hay una manifestación de la redención divina. Luego, ¿qué sigue? Revelación. La revelación. Hay una manifestación de la revelación divina. Entonces, noten, pero hay una aceptación, hay un recibimiento de la redención divina y hay un recibimiento de la revelación divina. Esas 2 experiencias ahora hacen posible que haya adoración de la tierra hacia arriba. Adoración. Porque el pueblo cuando recibe la redención, cuando recibe la revelación, ahora ¿qué hace el pueblo, hermano? Adora. ¿Y qué más hace el pueblo? ¿Ah? ¿Se queda callado? ¿O transmite lo que recibe? Revela. ¿Qué hace el pueblo? Adora y testifica. Por eso las 2 de arriba son acciones que vienen del cielo para la tierra. Redención, el Padre envía redención y el Padre envía revelación. Ahora, ¿qué hace el pueblo? Adora y testifica
¿Estamos? En armonía con la redención y con la revelación presente. ¿Estamos? Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Noten que el monte Sinaí sucede 2500 años después del pecado. ¿Y cuánto duran ellos ahí en el monte Sinaí? Duran un año, aproximadamente duraron un año allí, en esa experiencia recibiendo la revelación, porque ya habían experimentado la redención. Ahora noten, la experiencia que está implícita aquí en el monte Sinaí, la revelación tampoco se una forma. Su pueblo antes era una, el monte Sinaí era una, y la oración que se estaba implementando después del monte Sinaí era una oración mejorada, avanzada, con más lo que nace allí, el santuario y todo lo que nace, no existía antes de Egipto, antes de esto. Y salen a testificar con más luz. Proverbios 4:13, la senda de los justos. Entonces, este monte Sinaí es un tipo de lugar santo. Este monte es un tipo de lugar santo. Este monte Sinaí, aquí donde se recibe la revelación. Es un tipo de lugar santo. Miren, amados. Es un tipo de el candelabro. ¿Por qué? Porque ellos vienen de abajo. Entonces, si el monte Sinaí es un tipo del candelabro, aquí encontramos devolviéndonos un poco. ¿Sí? Devolviéndonos un poco. Aquí, ¿qué vemos, hermanos? El cruce del Mar Rojo. Aquí están cruzando el Mar Rojo. ¿Y qué tipo, y qué simboliza el Mar Rojo? El santuario. O sea que aquí están pasando del atrio hacia dónde? Hacia el lugar santo, histórico, de una manera histórica. Pero no tengan antes que pasó, ¿qué pasó antes? El cordero muere. Aquí entonces encontramos la muerte del cordero, terminar las 10 plagas. Entonces entran al atrio. El 14 de abril. El 14 de abril. Entonces aquí tenemos la dinámica de la redención, está manifestándose redención, ¿sí? Que aquí hay manifestación de la redención, está redimiendo pueblo, está protegiendo su pueblo de lo que viene sobre la tierra, ¿sí? Y con la sangre del protocolo, y usted quiera devolver, entonces aquí tienen las 10 plagas, ¿verdad? Entonces lo que quiero resaltar es que desde aquí, esto se llama buena paz. Si nos devolvemos aquí, dice aquí, hermanos. ¿Uno puede leer? Sonido. Gran apostasía en Egipto, cumplimiento profético perfecto de la profecía de 400 años de esclavitud, Génesis 15:13. Génesis 15:13, hermano, para que nos ubiquemos aquí y entendamos esta tipología, y ahora vamos a avanzar de aquí para adelante y entonces hacemos el paseo histórico por la historia del gran conflicto. ¿Sí? Por favor,
Génesis 15:13, ¿qué dice? ¿Qué le dijo el Señor a Abraham? Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia Dice morará así, en ten por tierra cierto ajena. tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida. Bueno, ahí está. Entonces, noten, ¿dónde arranca la experiencia del Éxodo? Hay un periodo de apostasía, noten, ¿sí? Durante 400 años. Gracias, hermano. ¿Sí se está escuchando bien, hermanos? ¿Sí? Sí, bien ahora. Bien. Entonces noten, amados hermanos, noten que hay un periodo de apostasía. ¿Y cómo se rompe esta apostasía? Con el llamamiento de Moisés. Con el llamamiento de Moisés se reedifica la redención, la revelación y la adoración y la testificación presente. O sea, Moisés, ¿cómo se le presenta el Señor a Moisés? El Dios de Abraham. ¿Sí? Entonces ahí se reedifica. Hay una manifestación divina para romper la apostasía. Y ahí comienza la buena nueva que debía transmitir el pueblo que sale de Egipto. O sea, esa buena nueva arranca aquí, porque aquí está presidida la gran apostasía. Aquí arranca la buena nueva de la cual los israelitas tenían que llenar la tierra. Comienza con el llamamiento de Moisés. Entonces, con Moisés se reedifica, ¿qué cosa? La redención, la revelación, la adoración y la testificación. Pregunta, ¿por qué el Señor en Génesis, en Éxodo 3, 4, quiso matar a Moisés? ¿Por qué quiso matar el Señor a Moisés? ¿Ah? Por la circuncisión, ¿no? Porque Dios le había dado la circuncisión a Abraham. Pero Moisés la estaba tomando ¿en qué? En forma baladí, en forma allí opcional, y no había circuncidado a su hijo. O sea, no había reedificado, no estaba reedificando. Tenía que reedificar la fe de sus padres para que le fuera añadida la fe que Dios quería ampliar, ¿sí? Dios primero se reedifica y luego ratifica. ¿Estamos? Entonces hay una reedificación de la redención, de la revelación de su tiempo. Y por eso Moisés circuncida a su hijo, porque viene en la línea de Abraham. Cuando Abraham circuncidó a toda su casa, ahora Moisés tenía que tener la fe de Abraham y avanzar hacia la ampliación de la revelación. ¿Estamos? Entonces aquí llega, ahora sigue la muerte de Egipto. Aquí muere el Cordero, aquí cruzan el Mar Rojo. Aquí entonces en el monte Sinaí están recibiendo la ley, están recibiendo la Torá. En el monte Sinaí 50 días después están recibiendo ¿qué reciben en el monte Sinaí, hermanos? De estas 4 palabras. ¿Qué reciben ellos en el monte Sinaí? A ver, ayúdenme. La revelación. Muy bien. Ahora, ¿qué recibieron ellos en Egipto? Puede apagar el micrófono, hermana. La redención. La redención. Muy bien, hermano Miguelito. Miren cómo el Señor primero redime y luego revela. Él está con ellos allí. Se cree que estuvo 1 año con ellos en el monte Sinaí, revelando, y ahora ellos están adorando conforme a la revelación que están recibiendo, ¿sí o no? ¿Y cuál es el plan que el Señor tiene con ellos? Vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa, pueblo adquirido. Vayan y llenen la tierra de la ¿qué?
Ahora, ¿cuál es el plan de Dios después de darle la revelación? Que ellos Testificar. adoren y salgan ¿a qué? A testificar. Entonces, la redención sin la revelación está incompleta. Entonces, ¿cuándo estuvo completo el evangelio de, vamos a llamarlo así, hermanos? ¿Cuándo estuvo completo el evangelio de Moisés? O el evangelio del Israel que sale de Egipto. ¿Cuándo estuvo completo? ¿Cuándo salen ellos de Egipto? Del monte Sinaí. Cuando ya recibieron Génesis, Éxodos, Levíticos, Números. ¿Sí o no? ¿Con cuántos evangelios salieron de Egipto? Salieron del monte Sinaí, perdón. Con 4. Génesis, Éxodos, Números, Génesis, Éxodo, Levíticos y Números. ¿Ya? Ahora tienen revelación. Ahora están adorando y ahora salen ¿a qué? A testificar llenos del Espíritu. Debieron haber salido llenos del Espíritu, porque el plan del Señor era que no solamente el rostro de Moisés ardiera, sino que dice, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. El plan del Señor era que el rostro de ellos resplandeciera y salieran llenos de la gloria a darle al mundo la buena nueva. Esto ahora, después del monte Sinaí, ¿qué viene, hermanos? ¿Ah? Qué tristeza, ¿no? Viene la apostasía en el desierto y luego viene la apostasía ¿en qué? En Canaán. Satanás trabaja para que se borre entonces lo que Dios había dicho y lo que Dios había hecho. ¿Listo? Entonces vamos aquí en este contexto, vemos lo que es la palabra evangelio. ¿Cuándo salen ellos a compartir el evangelio? Cuando terminan de recibir el evangelio, cuando terminan de recibir la revelación. Cuando terminan de recibir la revelación, experimentan la redención. Si quieren, ubiquemos un poquito, hermanos queridos. Ahora vamos al antitipo. Al antitipo. ¿Sí? Vamos al campamento, el tiempo del Nuevo Testamento. Aquí tenemos a quién representa en el antitipo a Moisés. Estamos hablando ya en el tiempo de acá, ya el cierre de este ciclo. A Juan ¿Sí? el Bautista, pastor. Bueno, encontramos aquí que hay una gran apostasía antes de Juan el Bautista, ¿sí o no? Sí. Hay una gran apostasía de ¿cuántos años? Entre Mateo, Malaquías y Mateo, ¿cuántos en el conteo de los libros? ¿Cuántos años hay entre Malaquías y Mateo? 400 años. Entonces el Señor con un profeta rompe ¿a quién? Rompe la apostasía. Noten dónde comienza el evangelio de la iglesia apostólica. Lo que quiero resaltar es que usted entendiendo lo que pasó, puede entender lo que está pasando, ¿no? ¿Dónde comienza el evangelio de la iglesia apostólica? Aquí vamos a ver nosotros, amados hermanos, que aquí está, este monte Sinaí está prefigurando qué experiencia de la iglesia apostólica. ¿Sí? Pentecostés. ¿Qué pasó en Pentecostés? ¿Qué reciben ellos en Pentecostés, hermanos? El Espíritu Con el Santo. Pentecostés, ¿qué reciben ellos de estas 4 cosas? La lluvia temprana. ¿Qué reciben, hermanos? Revelación. Muy bien, hermano Miguelito. Ahora, si reciben la revelación, es porque ya habían recibido, ¿qué cosa, hermano Miguelito? La redención. Muy bien, hermano Miguelito. ¿Está listo para el fuerte pregón? ¿Ya?
Ahora ellos están adorando hacia el lugar santo del templo celestial y ahora salen a testificar. Mateo 24, 28, 19. Entonces, lo que quiero resaltar aquí, hermanos, es lo mismo, que es lo que fue, lo mismo que será ahora, noten. Entonces, aquí hay una apostasía, se rompe la apostasía con el llamamiento de Juan el Bautista y hay un Sinaí, o sea, el pueblo sale al desierto. El llamamiento de Juan el Bautista y el llamamiento de nuestro Señor, porque nuestro Señor es el Moisés que estaba profetizado en Deuteronomio 18, 18. ¿Sí? Entonces se rompe la apostasía, se reedifica, ¿verdad? Se reedifica la redención, se reedifica la revelación presente, que en este caso era el Antiguo Testamento, ¿cierto? Se reedifica la revelación presente del Antiguo Testamento, se reedifica la adoración y la testificación presente, el mensaje como Dios quería que se diera en el tiempo de Juan el Bautista, en el tiempo de nuestro Señor, se da esta reedificación. Luego, aquí no están las 10 plagas, porque las 10 plagas vienen en el año 70. En este cumplimiento profético, en el año 70 viene la destrucción del Egipto. En este caso, Israel pasa a ser un Egipto, porque acá se invierte el proceso. En el Nuevo Testamento se invierte el proceso de Egipto. En Egipto vienen las plagas, luego muere el cordero. Acá en el Nuevo Testamento primero muere el cordero, ¿sí? Y luego viene la destrucción. Entonces noten, aquí viene la muerte del Mesías. Aquí está representando qué cosa, hermano, de la experiencia del Mesías, el Mar Rojo, y la experiencia de la Iglesia Apostólica. Esta escena típica, ¿a qué representaba? En la experiencia de la Iglesia Apostólica. Ayúdenme. Aquí tienen el lavacro. La resurrección. ¿Sí me escuchan? Sonido. Está bien el sonido, pastor. Bien, ¿se escuchan? Entonces, el Mar Rojo significa la resurrección. Primera de Corintios 10. ¿Sí? Dice claramente, hermanos, que ¿sí? Vamos a leerlo para ubicarnos aquí. Nuestros padres estuvieron, ¿qué cosa? ¿Sí? Verso 11, verso 1, Primera de Corintios 10:1. Huyan de la idolatría. No quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron ¿dónde? Bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos en Moisés, ¿qué? ¿Qué dice en su Biblia? Primera de Corintios 10:2. ¿Qué dice? Todos en Moisés fueron ¿qué, hermanos? Fueron bautizados, pastor. Entonces dice, todos en Moisés se sumergieron en la nube. Amén. Y en el mar. En la nube tenía que ver con el bautismo del Espíritu y el mar tenía que ver con el bautismo de ¿qué? Del agua. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede ¿qué? No puede ver el reino de Dios. Entonces noten que ellos aquí están cruzando, cuando el Mesías muere y resucita, están cruzando del atrio ¿a dónde? Para poder llegar ¿a dónde, hermanos? A Pentecostés. Llegan a Pentecostés y reciben ¿qué cosa, hermanos? El Nuevo Testamento. Se ratifica la redención, la revelación, la adoración y la testificación. Ahora, ¿cuándo estuvo completo el proceso? Ahora el Señor los envía, ¿qué cosa?
Estamos conectando esto con Apocalipsis 14:6. Vi otro ángel que tenía el evangelio eterno, porque ahí es importante esto, hermano, que entonces noten. Ahora vamos a aplicar esto al fin del tiempo. Vamos a aplicarlo. No lo he terminado, pero quiero que resalten aquí algo. Esto está en proceso aquí de ilustración. Pero, por ejemplo, hermanos, ¿qué hay entre el primer ángel? Antes del primer ángel, ¿qué hay? Una gran... ¿A qué llega el primer ángel en Apocalipsis 14:6? ¿Qué hay antes de Apocalipsis 14:6? Una gran apostasía. ¿Estamos? Vamos a leer Apocalipsis 11, por favor. Apocalipsis 11, alguno que lo lea. Apocalipsis 11:8. 11:7 y 8. ¿Quién lo lee rapidito? Hola. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y Sí. sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Entonces, fíjese, ahí en Apocalipsis 10 hay una ¿qué? Apocalipsis, hay una gran ¿qué? Apostasía. Hay una gran apostasía. Y lo que note que usted está hablando en Apocalipsis 11, ¿no? ¿Sí? Está describiendo algo que ya pasó para el tiempo del primer ángel. Que ya el Señor Jesús fue crucificado, ya había sido crucificado. Pero es que, hermana, aquí está hablando de un evento profético, no de la muerte del Señor allá. Aquí está hablando de la gran apostasía que sucedió allí, Sí, en Francia, espiritual. donde nuestro Señor fue crucificado. Hay una gran apostasía, Sí, y con el primer ángel, el Señor rompe la ¿qué? Cuando se quemaron las Biblias en Francia. Cuando quemaron la Biblia en Francia, y ahora están quemando la fe en la Biblia, que es peor que quemar la Biblia. ¿Sí? Entonces ahora viene el primer ángel y rompe, nótense, se reedifica. ¿Qué hacen los creyentes en el tiempo del primer ángel? Reedifican la ¿qué, hermanos? Reedifican la redención en su tiempo, experimentan la redención de su presente, de su tiempo, la revelación presente de su tiempo. Ahora adoran conforme a la revelación presente y testifican conforme a la revelación presente de su tiempo. Primer ángel se reedifican, ¿sí? Y la tipología se va dando, ¿sí? Ahora, entonces, noten, aquí hay un éxodo, Apocalipsis, el segundo ángel que anuncia, hermanos. Ha caído, ¿qué? ¿Qué anuncia el segundo ángel? Entonces, ¿qué anunció aquí cuando el pueblo sale de Egipto? Ha caído Egipto. Cuando la iglesia apostólica sale del judaísmo, ha caído el judaísmo. ¿Estamos? Entonces, noten, aquí hay el pueblo, hay un éxodo y hay una experiencia que lleva al pueblo a otro plano espiritual. Hay un cruce. Y en este caso del segundo ángel pasan ¿a dónde, hermanos? Del santo, o sea, el primer ángel se da en el tiempo del lugar santo, ¿cierto? Mañana lo vamos a ver un poco más. El segundo ángel también se da en el tiempo del lugar santo. Y ahora noten, ellos cruzan del santo, o sea, esta experiencia del mar, aquí está representando el paso del santo al santísimo en el fin del tiempo, en el Israel de Apocalipsis 14. ¿Ya? Ahora noten qué pasa luego llega el lugar santísimo y comienza en 1844. Ya aquí está representando qué cosa. Apocalipsis 19, por favor, Apocalipsis, noten, Apocalipsis 11, 19.
Miren que en Apocalipsis 11:7 habla de Egipto, ¿sí? En el 11:7 y 8. Ahora lee Apocalipsis 11:19, por favor. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces y truenos, un Hubo terremoto grande y Ajá. granizo. Ahora salen los 10 mandamientos, la revelación de los 10 mandamientos, y ahora entonces se ratifica la redención. ¿Por qué se ratifica la redención? ¿De dónde lo saca, hermanos? ¿Dónde se manifiesta la redención? En la revelación, pastor, ¿Dónde se manifiesta la redención? En Egipto. Cuando lo saca de Egipto. Entonces lo saca de Egipto y ahora lo lleva a la revelación. ¿En dónde? En el monte Sinaí. Vamos a hablar ahora en el tiempo de la Iglesia Apostólica. ¿Dónde se ratificó la redención? Cuando lo sacó allá la muerte del Mesías, ¿sí? Y ahora los trae a la revelación en el Pentecostés. ¿Ya? En el fin del tiempo, ¿dónde se manifiesta la redención? En el caso de nosotros, el remanente final, hermanos. Cuando nos sacó del lugar santo, ¿y a dónde nos llevó? Con él. Al lugar. Muy bien. ¿Y desde dónde nos dio la revelación especial del fin del tiempo? Desde el lugar santo. Desde el Santísimo. Nos envía la revelación que se ratifica la redención. Ahora viene la adoración porque el pueblo final, el remanente final. Ahora, ¿cuántos años, hermanos queridos? ¿Cuántos años cuántos años duró el Señor dándonos a nosotros el evangelio eterno? ¿Cuántos años? Mire aquí, para que usted vea que esto es más complejo de lo que a veces pensamos. ¿Cuántos años, hermanos? Con el Israel final, ¿cuántos años duró el Señor? 70 años. ¿Desde cuándo? Desde 1844 estuvo con nosotros una revelación. ¿Qué año? Hasta 115. Allí fue cuando y hubo relámpagos y voces, un Sinaí escatológico de 70 años, donde el Señor nos la regla 14:6, cuando dice Apocalipsis 14:6, por eso es que Apocalipsis 10 habla de la obra inicial de los 3 ángeles, Apocalipsis 10, ¿sí? Pero la obra completa se revela en Apocalipsis 14, porque ya ellos tienen el evangelio, se los dio en 70 años. Y mañana vamos a ahondar sobre esta parte importante, hermanos. ¿Cómo fue la dinámica del Israel final, el Israel del lugar santísimo? ¿Cómo fue esto? ¿Cómo fue esto, hermanos? Yo quisiera que termináramos leyendo, por favor, que termináramos leyendo primeros escritos, por favor. Primeros escritos. ¿Listo? Primeros escritos, el capítulo se llama El primer ángel. Voy a leerlo aquí. Si alguno lo tiene, me puede ayudar. Voy a leer solamente aquí. Primeros escritos se llama el capítulo El primer ángel. ¿Alguien lo tiene así a la mano que me ayude? Sí, pastor, el mensaje del primer ángel. Sí, señora, puede leerlo, hermana.
Vi que Dios estaba en la proclamación del tiempo en 1843. Era su propósito despertar a la gente y colocarla en un punto de prueba donde se decidiera en pro o en contra de la verdad. Eso es lo que viene a ser el ángel, el evangelio eterno, que las personas se decidan en favor o en contra de la verdad presente. ¿Sí? Siga leyendo. Algunos ministros se convencieron de la exactitud de los cálculos y las interpretaciones dadas a los periodos proféticos y, renunciando a su orgullo, a sus salarios y a sus parroquias, fueron de lugar en lugar para proclamar el mensaje. Estamos en esa hora otra vez. Pero como este mensaje del cielo solo podía encontrar cabida en el corazón de algunos de los que se llamaban ministros de Cristo, la obra fue confiada a muchos que no eran predicadores. No crea que va a ser diferente ahora, ¿oyó, hermana? No crea que va a ser diferente ahora lo que fue. Eclesiastés 1:9. ¿Sí? Solamente pocos ministros se van a comprometer con esto, hermanos. ¿Ya? Porque el diablo está trabajando con más fuerza en el ministerio pastoral para que el ministerio pastoral no entienda esto. ¿Estamos? Hoy creemos que el Señor nos va a salvar del diluvio de plagas de Apocalipsis 16 con el evangelio que predicó la iglesia apostólica. El evangelio de la iglesia apostólica fue dado para salvar a la iglesia apostólica de la destrucción de Jerusalén. No creamos que el Señor nos va a salvar con el mismo evangelio, con el que salvó a la iglesia apostólica. Por eso es que el evangelio de la iglesia apostólica se convierte para nosotros en un evangelio tipológico. Porque para nosotros el Señor tiene un mensaje especial mundial. En el fin del tiempo, la iglesia apostólica anunció el inicio de la redención. Nosotros estamos anunciando el fin de la redención. Y eso son experiencias completamente diferentes. Siga leyendo, hermana, por favor. Algunos dejaron sus campos y otros sus tiendas y almacenes para proclamar este mensaje. Y aún no faltaron profesionales de carrera liberal que abandonaron el ejercicio de su profesión para sumarse a la obra impopular de difundir el mensaje del primer ángel. ¿La obra qué? Impopular. Ay, ay, ay. Estamos tocando cuerdas sensibles. Nunca las verdades presentes han sido populares. Nunca, nunca. Nunca. Debido a la enemistad que hay entre el conflicto, en el conflicto del bien y el mal. Las verdades de Dios nunca son populares. Las verdades presentes probatorias y salvadoras. Vamos a leer, hermana, por favor, en la página anterior, el capítulo 53, por favor. ¿Sí? Con tiempo leen ahí, pero vamos a volver aquí a leer, hermana. Guillermo Miller. El capítulo se llama Guillermo Miller. Sí, William Miller. Desde el inicio. Sí. Dios envió a su ángel para que tocara el corazón de un agricultor que antes no creía en la Biblia y lo guiara a escudriñar las profecías. Los ángeles de Dios visitaron repetidamente a aquel varón escogido y guiaron su entendimiento a fin de que pudiera comprender las profecías que siempre habían estado veladas al pueblo de Dios. Eclesiastés 1:9, ¿no? ¿Qué cosa? Siga leyendo. Se le dio el primer eslabón de la cadena de verdades. Escuche, ¿qué se le dio a mi Guillermo Miller? El primer eslabón de la cadena de verdades. ¿A quién se le dio el primer eslabón de la cadena de verdades que predicó la iglesia apostólica? A Guillermo Miller. A la iglesia apostólica. ¿A quién se le dio el primer eslabón de la cadena probatoria de verdades de la iglesia apostólica? ¿A quién, pastor? A Juan el Bautista. Ya. O sea, noten, la cadena que la iglesia, de verdades que la iglesia apostólica predica, está desde Juan el Bautista. Claro. Captan, o sea, estamos entendiendo lo que fue, con lo que es. Aquí encontramos, amados hermanos, que el Señor está revelándonos a nosotros lo que es con lo que fue, para que tengamos nosotros claridad. La cadena probatoria de verdades presentes del fin del tiempo, la primera cadena de verdades, el Señor se la reveló ¿a quién?
a William Miller. ¿Y cuándo se terminó de formar esa cadena, hermanos, de verdades presentes probatorias para el fin del tiempo? En 1915. Por eso dice, a él se le dio el primer eslabón de la ¿qué? De la cadena. La cadena, porque la cadena no terminó con Miller, la cadena terminó con Ellen White, para que ahora el pueblo tuviera la ¿qué? La revelación completa. Y ahora el ángel dice, ahora vi volar por en medio del cielo, porque el evangelio estaba completo. Amén. Porque el evangelio estaba completo. Ahora vaya y compártalo, testifique. Pero la sierva dice, vi a muchos mensajeros sin mensaje. Vi a muchos mensajeros sin mensaje. Qué tristeza, hermanos. Que el Eterno nos bendiga y nos ayude cada día a entender esto. A recibir, porque yo anoche predicaba, si el ángel va volando por en medio del cielo, va volando con el evangelio, ¿qué deben hacer los siervos que están en la tierra? Debemos salir a correr a recibir, ¿qué cosa, hermano? Debemos volar para recibir ese mensaje, porque es un mensaje de vida o muerte. ¿Estamos? ¿Y qué debe hacer la iglesia, hermanos? La iglesia debe salir a recibir el mensaje de los siervos que predican el mensaje. ¿Y qué debe hacer el mundo? A recibir, a correr a recibir el mensaje que tiene la ¿qué? Y la iglesia, si no está recibiendo las buenas nuevas, la iglesia va a tener que compartir las malas nuevas. Porque Dios la levantó, la compró con sangre para que predicara el evangelio eterno y que compartiera las buenas nuevas que el Cordero mandó desde el lugar santísimo. Vamos a orar, amados hermanos. Padre, gracias te damos. Aquí nos colocamos en tus manos, el tiempo se nos ha ido. Oh Señor, te necesitamos. Ven y sálvanos, Señor, sácanos. Manifiesta tu redención en nuestras vidas. Pero no nos dejes en la ignorancia, Señor. Danos también la revelación del lugar santísimo, porque queremos adorarte en espíritu y en verdad, porque queremos testificar de lo que tú estás haciendo en el cielo por nosotros hoy, de lo que estás haciendo hoy por el mundo, Señor. Te rogamos para que el mundo sea dirigido hacia el lugar santísimo y que podamos encontrar en ti al Cordero proveído que sigue quitando el pecado de nosotros. Gloria te damos por este estudio. Ayúdanos, Padre, si no lo hemos entendido, ayúdanos, porque solo no podemos. Señor, danos tu sabiduría en el nombre de tu amado Hijo. Amén, amén.